Es cierto que tenemos discrepancias sobre algunos aspectos asociados a la aplicación de algunas reglas, pero los temas sustantivos, el proyecto tiene un amplio consenso. La distribución de votaciones en las Comisiones Unidas se representó también en las salas en ambos días. ¿Tenemos diferencias sobre la aplicación de algunas reglas? Sí. Sobre su extensión también. ¿Pero afecta eso el fondo de las certezas de las reglas del juego en materia de regla de uso de la fuerza? No. Sobre las discusiones que existieron sobre justicia militar. Como ustedes probablemente escucharon, tuvimos un debate jurídico sobre la admisibilidad, pero también sobre el asunto de fondo. En opinión del Ejecutivo, la indicación que se estaba planteando no era pura y simplemente cambiar la competencia hacia los tribunales militares, sino que alterar la regla de persecución penal. Y por eso el Ejecutivo fue tan insistente sobre el punto. Sin embargo, creo también conveniente señalar que la oposición, cuando argumentó a favor de su indicación, lo estaba argumentando porque quiere generar una discusión sobre la reforma al Código de Justicia Militar. Y esa es una discusión que el país tiene aproximadamente hace 20 años, que se ha debatido permanentemente ante el Tribunal Constitucional. No está dentro de la agenda legislativa del gobierno, por cierto, pero el gobierno tampoco es ciego a una discusión que es necesario, que se debe tener en torno a la actualización del Código de Justicia Militar, que a lo menos hasta la administración del presidente Lagos y en las administraciones de los 90 en adelante se mantuvo activamente. El gobierno nunca se ha opuesto a una discusión sobre la actualización del Código de Justicia Militar. En estricto rigor, para ser franco, lo que Chile necesita es un nuevo Código de Justicia Militar, pero las discusiones sobre codificación en Chile son de otra profundidad, en otro contexto. El Ejecutivo argumentó por qué esto no era simplemente cambiar la regla de competencia, sino que alterar la regla de persecución penal. El asunto es un poco más de fondo, pero el gobierno entiende el desafío que plantea la oposición, y creo que la oposición entiende también que no podemos entrar en esa discusión a propósito de las reglas de uso de la fuerza. Bueno, tenemos discrepancias en torno a la aplicación de determinado tipo de principios, que son discusiones jurídicas bien técnicas, mientras la oposición considera que es suficiente simplemente el principio de racionalidad, que es un poco el contexto para efecto del ejercicio de las reglas de uso de la fuerza. El Ejecutivo considera que además es conveniente tener el principio de proporcionalidad, que tiene que ver con la acción cuando se ejerce la fuerza. El Ejecutivo argumentó el día de ayer que aunque se suprimiera ese principio en las reglas aprobadas en estas sesiones, igualmente era un principio inherente a la discusión legal. Esto va a ir a tercer trámite, vamos a ver el contexto de la discusión para la mixta, pero creo que en lo sustantivo, en las reglas principales, existe un amplio consenso en regla de uso de la fuerza. No. O sea, creo que hemos llegado a un equilibrio de posiciones. Cuando uno tiene posiciones discrepantes en el contexto de la deliberación, en la tramitación legislativa, hay cosas que gana y cosas que pierde. Pero en términos globales, creo que el sistema institucional gana en certeza. Les quiero recordar que hoy día estamos en el peor de los mundos. Tenemos reglas de uso de la fuerza que están reguladas a nivel reglamentario o a nivel simplemente administrativo, y eso solo genera incertidumbre para las fuerzas policiales y para las Fuerzas Armadas cuando intervienen en asuntos de orden público. Avanzar en certeza de reglas de uso de la fuerza es una garantía para todos. No, la oposición sostiene que la proporcionalidad no es un requisito exigible en reglas de uso de la fuerza. En nuestra opinión, la oposición confunde la regla de proporcionalidad con una especie de regla de igualdad. El Ejecutivo ha dicho que hay dos presupuestos que son distintos. Racionalidad, que es intervenir en un contexto donde es necesario hacer uso de la fuerza. Y en segundo lugar, los grados de intervención de reglas de uso de la fuerza dependiendo de la circunstancia en la cual enfrenta la policía. Este segundo aspecto, como principio de proporcionalidad, la oposición considera que no debe estar en la ley. El gobierno considera que debe estar para dar certeza, entre otros, a las fuerzas policiales.
No, yo creo que el Ejecutivo habla desde el punto de vista práctico. Yo creo que más bien el senador Coloma habla más bien desde los prejuicios hacia el gobierno, que es distinto. Las reglas de uso de la fuerza son reglas prácticas. Las policías se enfrentan cotidianamente frente a esto y en consecuencia la discusión de proporcionalidad los policías lo tienen todos los días. Entonces yo creo que más bien para el Ejecutivo es una cuestión práctica de certeza y yo creo que más bien el prejuicio viene del senador Coloma hacia el gobierno. Eso, muchas gracias. Muy bien.